Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Filosofía 2, el segundo objetivo. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema del juicio o la proposición. Según la lógica aristotélica, el juicio es la segunda forma mental. La palabra juicio proviene del latín judicare, que significa juzgar, es decir, emitir una sentencia. Afirmar o negar algo acerca del ser o la existencia de las cosas. Se forma cuando la mente capta dos conceptos, el concepto sujeto y el concepto predicado, y establece entre ellos una cópula o un nexo verbal. El juicio expresa un conocimiento obtenido de la realidad y se expresa a través de la proposición o a través del enunciado, y es susceptible de ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo que la luna es de queso, evidentemente es un juicio falso. Pero si digo que la luna es un satélite de la Tierra, este es un juicio verdadero. ¿Y cómo saber si un juicio es verdadero o falso? Pues la verdad de un juicio dependerá de su adecuación con la realidad. Los elementos del juicio son sujeto, predicado y cópula o nexo verbal. Los juicios se clasifican de acuerdo a su cantidad, de acuerdo a su cualidad y de acuerdo a su cantidad y cualidad combinadas. Según su cantidad, los juicios se clasifican en universales, particulares y singulares. Un juicio universal se refiere a toda la extensión del concepto sujeto. Un juicio particular se refiere solamente a una parte de la extensión del concepto sujeto. Y un juicio singular se va a referir solo a un individuo. Los juicios, según su cualidad, pueden ser afirmativos o negativos. Los juicios afirmativos establecen una relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado, y los juicios negativos establecen que no hay relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Según su cantidad y cualidad combinadas, las proposiciones se clasifican en universales afirmativas, las cuales vamos a simbolizar con la letra A. Por ejemplo, toda obra de arte es única. Universales negativas, las cuales vamos a simbolizar con la letra E. Por ejemplo, ningún político es honesto. Particulares afirmativas, las cuales vamos a simbolizar con la letra I. Por ejemplo, algunos niños son invidentes. Y particulares negativas, las cuales vamos a simbolizar con la letra O. Por ejemplo, algunos adolescentes no se drogan. También vamos a estudiar el cuadro de oposición. Bien, pues la oposición es la incompatibilidad de dos o más proposiciones que, teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, difieren en su cantidad, en su cualidad o en ambas cosas. El cuadro de oposición es una herramienta lógica que nos va a ayudar a determinar el valor de verdad de nuestros enunciados en las proposiciones opuestas. Para utilizar de manera adecuada esta herramienta lógica, necesitamos saber cuál es la relación entre cada una de estas proposiciones opuestas y cuál es la regla que rige a cada una de estas relaciones. Llamamos contrarias a la relación que existe entre A e E. La regla que las rige dice que no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, pero sí falsas. Llamamos subcontrarias a la relación que existe entre I y O. La regla que las rige dice que no pueden ser falsas al mismo tiempo, pero sí verdaderas. Llamamos contradictorias a la relación que existe entre A, O e I. La regla que las rige dice que no pueden nunca tener el mismo valor de verdad. Llamamos subalternas a la relación que existe entre A, I e O. La regla se divide en dos partes. La primera parte de la regla dice que de la verdad del universal se infiere la verdad de la particular, pero no a la inversa. La segunda parte de la regla dice que de la falsedad de la particular se infiere la falsedad de la universal, pero no a la inversa. Un ejemplo claro de cómo podemos utilizar esta herramienta lógica es cuando reflexionamos en torno a los derechos de los animales. Ya nuestra sociedad ha aceptado que algunos animales tienen derechos,
como por ejemplo los toros de las corridas de toros, las mascotas, aquellos animales que están en los circos, en los zoológicos. Pero todavía no abogamos por el derecho de todos los animales. Si nosotros pensamos que todos los animales deben tener derechos, entonces también aquellos animales que viven en libertad o aquellos animales que nos comemos también deben tener derechos. Bueno, pues construimos un cuadro de oposición en donde se ve claramente esto. Si es verdad que todos los animales deben tener derechos, entonces es falso que ningún animal debe tener derechos. Y si esto es falso, entonces es verdad también que algunos animales deben tener derechos y es falso que algunos animales no deben tener derechos. Entonces, como es falso que algunos animales no deben tener derechos, por lo tanto, es verdad que algunos animales, por ejemplo, aquellos que explotamos para la industria alimenticia o alimentaria y aquellos animales que viven en libertad, por ejemplo, aquellos que están en el mar, como los delfines, las tortugas, los peces, que últimamente sufren tanto debido a la cantidad de basura que los rodea, debido a nuestra contaminación. Bueno, pues para concluir tenemos que reconocer que esta herramienta lógica puede ayudarnos no solamente a determinar el valor de verdad de las proposiciones opuestas, sino a profundizar más en nuestras reflexiones para poder determinar el valor de verdad de las proposiciones que vamos a usar en nuestras argumentaciones. Bueno, pues por hoy es todo. Hasta la próxima.